de nosotras va a hacer una presentación. Esperen un momentito. Ahí Están está. grabando. Cada una de nosotras va a hacer la presentación. El espacio es Travesías del Psiquismo, del desvalimiento al fanatismo. Y después de eso vamos a abrir la conversación entre todos nosotros, ¿sí? Bueno, digamos, nuestro trabajo está basado primero en una introducción que voy a hacer yo, luego María Cristina nos va a hablar de las ideas del fanatismo de uno de nuestros queridos maestros, Ángel Garma, y Laura nos va a mostrar viñetas clínicas. Comienzo entonces. El siglo es joven y sin embargo sus trazas, características empiezan a ser ya observables. Sin lugar a dudas, el fanatismo es una de ellas. Sin embargo, si algo nos muestra la historia, es que los fanatismos son un asunto que en la humanidad se repite y hasta podría llegar a conjeturarse que existe cierta transversalidad en su ocurrencia. Desde las cruzadas hasta el nazismo, la devoción ciega hacia una idea, un personaje, una nación, o más frecuentemente el odio a ella, e incluso un club de fútbol, constituye un componente siempre presente. Aunque no debe confundirse fanatismo con el compromiso con alguno de los elementos recién mencionados. La actitud fanática tiene una característica central, implica la suspensión del juicio crítico con respecto a aquello con lo que se haya fanatizado. En términos freudianos, dicho estado mental implica una operatoria sumamente primaria, equiparable a la proyección originaria de todo lo malo, por oposición a la incorporación de todo lo bueno. En otras palabras, el mundo del fanático se organiza según esa distinción. Lo que queda dentro del cerco de aquello que se alaba queda cubierto con un manto idealizado en el que cualquier contradicción es desechada u omitida, al mismo tiempo que lo malo, aquello con lo que esos sujetos entran en una enemistad acérrima, es puesto por fuera en un campo del otro que les propio. Lo anterior parecería recuperar la noción freudiana de enamoramiento, según la cual el sujeto produce una sobreestimación del objeto amado, suspendiendo todas las conquistas culturales. Ve allí solo perfección. Podríamos incluso dar un paso más y plantear que dicha suspensión implica en última instancia una posición de rechazo a la castración, razón por la cual cada cuestionamiento al fanático despierta un elevado monto de agresividad. Dicho de otro modo, la dimensión de la castración es continuamente rechazada por el fanático. La falta siempre es del otro, el que hace que el lazo social no encaje, como llave y cerradura siempre es el otro. Lo dramático es que muchas veces la vía que propone el fanático para solucionar esto es la eliminación del otro. Ahora bien, necesariamente el hecho de pensar el fanatismo a través de la vía del enamoramiento implica la dimensión del narcisismo. Cuando Freud introdujo este concepto a su edificio conceptual, planteó que se trata de una particular colocación del libido en la que el yo es tomado como objeto, condición de posibilidad de la elección de objeto y del abandono del autoerotismo. Podría pensarse que en el fanático las raíces de su actitud fanática se hallan en la organización del narcisismo. También podríamos llegar a pensar en la siguiente hipótesis: el sujeto futuramente fanático no renuncia a la investidura del propio yo como única colocación para la libido. Esto tiene una consecuencia fundamental a la hora de establecer lazos sociales: la posibilidad de percibir al otro en su alteridad y con ello de tolerarlo se vuelve sumamente difícil. El estancamiento en la organización narcisista primaria produce entonces la imposibilidad de considerar al yo como diferente de un otro. Lo que ocurriría allí es que al no poder tolerar el pensamiento del otro, esa diferencia pone en duda y cuestiona no ya al propio pensamiento, sino directamente al propio ser. Es esperable que atravesando el umbral del narcisismo, la actividad psíquica pueda tolerar lo diferente sin que ello implique una amenaza de muerte para los propios pensamientos y la propia subjetividad. El fanático percibe al otro como un enemigo, como alguien hostil, que atacando la unidad de su yo, en realidad estaría atacando su mismo ser, estaría buscando aniquilarlo. Lo curioso es que la coincidencia del ser con el yo que parecería caracterizar el pensamiento del fanático es en realidad un modo de alienación. Recordemos que Lacan plantea, a propósito del estadio del espejo, es decir, de la constitución del narcisismo, que la identificación imaginaria que lo constituye, aquel acto psíquico mencionado por Freud en Introducción al Narcisismo,
es en rigor la sumisión del sujeto a la dimensión de la imagen. En ella, señala Lacan, es donde debe buscarse los fenómenos de la agresividad. La presencia de otro que implique una fisura de la imagen narcisista es percibida como una amenaza, y esa tensión, que es en última instancia libidinal, puede resolverse de dos maneras: o bien mediante la fusión, la aspiración última del enamorado, o bien por vía de la agresividad y la eliminación del otro y con él de su diferencia. El fanático en este registro no transfiere, es decir, no ubica su libido en nada que no sea su propio mundo organizado en torno a una idea rectora. Entonces ocurre que, dado el grado de alienación propio del yo, pero exacerbado al no haber otra ubicación posible para el libido, el fanático termina realizándose en su fanatismo, es decir, existe como sujeto solo en la medida en que se encuentra alienado. La enajenación respecto del juicio como capacidad de ejercicio racional es una muestra clara de alienación. O bien deba pensarse quizás que nuestra época ha derribado la racionalidad nacida en la Revolución Francesa y ha dado lugar a otros ideales más centrados en el propio yo, y actualmente la conservación de esto en un contexto de anarquía en lo que llamamos las lógicas del mercado. Es interesante que nuestra época, por cierto, parecería haber atomizado la grupalidad de la experiencia humana. Es decir, en lugar de existir grandes grupos identitarios a los cuales pertenecer y desde lo que se organizan las prácticas e insignias de las personas, nos encontramos con pequeños grupos que emergen de entre los escombros de los emblemas identitarios. Así, por ejemplo, lo que desde, al menos en el siglo XIX, parte del siglo XX, era la identidad del trabajador, se vio desarticulada en los últimos años a través de las modificaciones de las relaciones laborales. Para tomar las cosas en sentido opuesto, quizás sea importante ubicar este movimiento en lo que hace al agrupamiento humano en el sentido de ser un facilitador del fanatismo, por cuanto no son las grandes coincidencias las que parecen unirnos, sino por el contrario, es el narcisismo de las pequeñas diferencias el que otorga pleno valor a nuestro lugar en el campo identitario. Dentro del psicoanálisis, la declinación, por otro lado, de la función paterna suele ubicarse como la causa psíquica de las modificaciones sociales a las que asistimos. En este sentido, la caída de ese lugar tercero que implica el padre, como se piensa en el campo analítico, ha dado lugar a una serie de fenómenos entre los que cabe destacar la preeminencia de la imagen sobre el símbolo y el rechazo de la castración. La declinación paterna entonces parecería ser un vacío que el fanatismo puede llenar con facilidad. La unidad de pensamiento que propone tiende a rivalizar de manera imaginaria con lo diferente. Efectivamente, una característica importante del fanatismo es su agrupamiento. Aquí resulta conveniente recuperar los planteos de Freud en su texto Psicología de las masas y análisis del yo, donde señala que la masa se constituye a través de un componente identificatorio. Todos los miembros de esa masa se identifican en su yo con aquello puesto en el lugar del líder, que en términos metapsicológicos está ubicado en el lugar del yo ideal, en tanto jefe de la horda y no padre humano de la civilización. El fanático, casi por regla general, se inscribe dentro de una masa. Es cierto que los líderes de esa masa son fanáticos en sí mismos, de algún modo, y que logran cautivar a sus seguidores. Puede ocurrir, como fue el caso del nazismo, que lo que se ofrece como ideal sea la recuperación de un supuesto paraíso perdido. Una vez más, insiste algo en relación con la castración. Aquello que el fanático busca es recuperar lo que tuvo, pero que perdió y que correlativamente lo ha dejado en falta. Generalmente esto va acompañado de la idea de que los otros, el grupo enemigo, le quitaron al fanático aquello que el líder promete restaurar. Si tuviésemos que caracterizar al fanático, deberíamos hablar de una serie de elementos que remiten a la lógica narcisista del desconocimiento de la falta antes mencionada. Se trata de sujetos arrogantes, carentes de humanidad y consideración por los otros. Presentan una curiosidad intrusiva, son obstinados y tercos, algo que Freud rastrea hasta el erotismo anal infantil, sobre todo para defender ideas que son sacadas de contexto y llevadas hasta el trono de ideas únicas, ideas con mayúsculas. La búsqueda en sostener estas ideas es evitar el dolor que implica la confrontación con la diferencia. En suma, las diversas voces de la masa fanatizada responden a una única voz,
aquella que encarna la arrogancia, la omnisciencia y el sentimiento de superioridad propio de una estructura narcisista. Entonces, si el fanatismo es un fenómeno articulado con el narcisismo, ¿por qué pareceríamos estar frente a un momento histórico particularmente fecundo para el fanatismo? En primer lugar, como mencionamos anteriormente, desde el punto de vista analítico, el padre, como ordenador del campo social, parecería haber perdido el lugar que históricamente se le había reservado. Esto tiene un efecto en lo que hace a la constitución de la identidad. En otras palabras, si cae aquella función que designa los emblemas a los cuales identificarse para tener un lugar en el campo social, es lógico pensar que ante cierta anarquía identificatoria, el narcisismo de las pequeñas diferencias, como afirma Freud, lo releve como modo de darse una identidad. El fanatismo entonces se revela, a decir del filósofo italiano Franco Berardi, en una obsesión identitaria con formas religiosas, nacionalistas y raciales. El propio Berardi destaca a propósito del fanatismo racista que allí lo que separa al fanático de su alteridad, porque en definitiva aquello diferente lo es respecto de uno mismo, es un rasgo sumamente superficial, por ejemplo el color de la piel. Resulta una obviedad, pero el comentario en suma encierra algo de interés para el psicoanálisis. Las diferencias que realmente importan son siempre significantes, jamás imaginarias. Para ponerlo en términos de Recalcati, la legalidad universal de la que todo ser humano es deudor es la del lenguaje. Todos somos seres hablantes y ese es el fondo común de toda la experiencia humana. Es cierto que se trata de una deuda contraída de forma involuntaria, pues nadie pide explícitamente pertenecer a la sociedad humana, sino que es el efecto enigmático del encuentro entre dos deseos, y acaso el fanático de nuestra época se revuelva a ello de manera radical. Sin embargo, lo hace acompasado con la época. La declinación de la legalidad fraterna implica desconocer el hecho fundamental de que ser hablantes humanos implica necesariamente una íntima relación con el otro, con lo que proviene de él y lo que en él falta, en la medida en que es allí donde emerge el deseo como motor. A su vez, nuestra época, al restarle valor a lo simbólico, que implica una relación estrecha con la castración, pensemos, por ejemplo, en el límite que implica la lectura en relación con la temporalidad. Uno debe leer cada letra, cada palabra, cada frase y constituir un texto, invita al agotamiento de las relaciones humanas y de la cuestión identitaria en el campo del imaginario. Berardi destaca que en Italia suele considerarse como menos italiano o incluso negarle socialmente su carácter de tales a aquellos hijos de inmigrantes africanos precisamente por ser negros. Frente a este escenario, la respuesta de Berardi es que estas personas probablemente conozcan los símbolos italianos, el fútbol, la cocina, el Dante Alighieri, mejor que un propio italiano blanco. Entonces, un aspecto imaginario, como lo es el color de la piel, termina teniendo un peso mucho mayor que los símbolos y las insignias que posicionan a un sujeto dentro de un determinado marco identitario. Si el ser queda prendido de la imagen, la única manera de garantizar su existencia es, en suma, la eliminación de los otros, de los rivales que ponen en tela de juicio la completud de esa imagen, su carácter suficiente para hacer frente a la castración. En ese escenario, a nadie debería sorprender que el fanatismo encuentre un lugar en el cual desarrollarse, o mejor dicho, que el fanatismo es una respuesta que cabe dentro de los márgenes de lo que la época prescribe. Introducción hecha, voy a dar la palabra a María Cristina. María Cristina, adelante con las ideas legales. Hola, buenos días. Bueno, mi exposición va a ser sobre fanatismo en las instituciones, de acuerdo al doctor Ángel Garma. Ya fanatismo lo ha explicado maravillosamente quien me antecedió, por lo tanto no voy a agregar ninguna palabra, sino que voy a tratar de ver, siguiendo a Ángel Garma, cómo se da el fanatismo en las instituciones psicoanalíticas y en especial la que analizó Ángel Garma Quesapa. En esta reflexión me propongo revisitar los conceptos vertidos por uno de nuestros pioneros, Ángel Garma, que ya tempranamente en la historia de la institución psicoanalítica se enfocó en las consecuencias que puede acarrear
una adhesión irreflexiva, fanática a ciertas ideas en la práctica del analista, así como en los vínculos que se despliegan entre los integrantes de la institución, tanto en lo singular como entre los grupos. Para esto, la reflexión recorrerá 3 textos del autor, algunos contenidos de las discordias entre psicoanalistas de 1959 y en el mismo año, cómo mejorar las relaciones entre psicoanalistas. Años después, en 1972, los grupos de psicoanalistas rivales y sus influencias en los candidatos psicoanalistas. En el 59, 17 años después de haberse creado APA, escribe estos contenidos de discordias entre psicoanalistas, publicado en la revista de psicoanálisis de APA, donde denuncia reacciones de desavenencias, discrepancias, desacuerdos entre los psicoanalistas, tanto miembros como candidatos. Estas situaciones, dice Garma, causan dolor, sufrimiento y producen una herida en el narcisismo profesional. Dice el autor que el análisis didáctico tiene a menudo menos eficacia curativa que el habitual al de los enfermos corrientes. ¿Por qué? Primero, porque no es buscado espontáneamente. Los candidatos todos hemos tenido que analizarnos como parte del trípode. Segundo, no se realiza en las condiciones de aislamiento óptimas, porque hay demasiadas influencias exteriores. Se realiza en el aislamiento óptimo en el primer periodo, cuando todavía el candidato no ha entrado a cursar los seminarios, pero inmediatamente cuando forma parte del trípode, hay muchas influencias del mundo exterior. Tercero, el malestar lleva tanto a querer salvar un enfermo como a querer salvar un candidato de un pretendido maltratamiento del colega. A consecuencia de esto, surgen sentimientos de culpabilidad y agresiones defensivas que complican las relaciones con los colegas. Otras características que también influyen en el análisis didáctico es lo que ocurre en todo análisis. Primero, el análisis es un proceso lento y opuesto, justamente por ser lento, al de la civilización actual, que es de lo corto, rápido y listo ya. Segundo, el enfermo, sea paciente, sea candidato, quiere una curación total y rápidamente. Tercero, el campo en el cual desarrollamos esta actividad es fundamentalmente la sexualidad y por lo tanto lo reprimido. La sexualidad y lo reprimido son ambos campos que están prohibidos en la cultura para compartirlos con el otro. Otras 2 circunstancias de la profesión psicoanalítica que también influyen en la formación del candidato es la necesidad de una renuncia genital y la renuncia económica. Como consecuencia, las posibles transgresiones genitales con los pacientes crean obstáculos intensos, pero paradojalmente, ese candidato se ocupa de psicoanalizar la genitalidad de sus pacientes y la propia. A algunos analistas se les hace difícil la renuncia genital profesional, lo que les crea deseos cargados de culpa y agresiones reactivas. Entonces surgen críticas proyectivas hacia los colegas. La obligación a una renuncia económica es intensa. Para conseguir su bienestar tiene que trabajar más que los otros médicos. Piensen que en ese momento se entraba a APA nada más que con el título de médico, no nosotros que somos psicólogos, por ejemplo. En cuanto a los candidatos, gran parte de sus ingresos son dedicados a la formación. Esto es una merma en sus ingresos. Y también tiene que renunciar a muchos pacientes porque no puede atender, por ejemplo, marido y mujer, padres e hijos, y tiene por lo tanto que cederlos, y ahí podríamos usar la metáfora de Tántalo, que es el rico que no puede apoderarse
de los bienes que tiene a su mano, porque no bien se trata de acercar, desaparecen. Este ceder a sus pacientes a otros profesionales resulta a veces en una actitud de esperar gratitud y no obtenerla, y en cambio de obtener gratitud, paradojalmente se encuentra enemistad. Como consecuencia surge una situación de malestar, que es lo que trata de expresar Garma. Otra de las características penosas de los psicoanalistas son los reproches y otras agresiones ambientales, es decir, en el ambiente ya en ese momento no era aceptado el psicoanálisis. ¿A qué lleva esto? Es decir, ¿por qué sucede? Porque se ocupa de la sexualidad, que es lo prohibido, porque descubre justamente ese psiquismo inconsciente que el superyo trata de ignorar, y como consecuencia, las asociaciones psicoanalíticas tienen un cierto aislamiento espléndido, como si fueran sectas. Esto, por un lado, tiene como positivo la ayuda mutua, pero también las dificultades en las relaciones con los otros, y luego una vuelta a una actitud persecutoria. Otro texto, escrito en 1972, se llama Los grupos psicoanalistas rivales y sus influencias en los candidatos a psicoanalistas. Este texto de 1972 refleja la Argentina de ese periodo, y refleja en APA el movimiento de 1971, que fue el movimiento separatista de Plataforma Internacional, que en 1979 se plasma en Abdeva. De este periodo, dice Ceccio, en la gesta psicoanalítica de América Latina, dice, fue una experiencia dolorosa. Palabras magníficas. Me detengo en el título que propuso Garma, Grupos psicoanalistas rivales. El término rival, etimológicamente, son dos que se disputan el mismo río. Y por eso la rivalidad tiene que ver con dos hermanos que se disputan el pecho materno. También rivalidad significa competencia, y competencia significa quién es superior en un determinado ámbito. Por lo tanto, hay constante comparación, verificar si es superior o no, y tratar de destruir al que es superior a mí por envidia. Las asociaciones psicoanalíticas suelen tener grupos de psicoanalistas colegas en formación, adherentes, titulares, que vivencian ese complejo fraterno, inundado por sentimientos de envidia, celos y rivalidad. Y también actúan vínculos amorosos, como en la masa, como dice Freud en Psicología de las Masas, ya que estos constituyen la esencia de su alma. Esta se mantiene cohesionada por Eros y por la necesidad de estar de acuerdo con los miembros y no oponérsele tal vez por amor a ellos, dice el final del capítulo 4 de esta obra. Como toda ligazón afectiva, existen sentimientos ambivalentes, y en el mismo texto dice que solo en virtud de la represión no son percibidos. La colaboración entre los miembros es un vínculo de amor desexualizado, coartado en su fin, que restringe el narcisismo de las pequeñas diferencias de las que nos habló también Luz, en el que hace que la masa perdure. Texto de Psicología de las Masas. Garma ilumina esta experiencia con el siguiente ejemplo. Dice que uno de los grupos tendía a interpretaciones referentes al pecho materno y el otro a contenidos genitales. Estos dos grupos, en cierto modo, representaban a padres desunidos, actuando uno las tendencias maternas cariñosas y el otro las paternas sensuales.
solían considerar como imagen de la mayor satisfacción instintiva la de un pecho materno bueno que da leche de un modo inagotable, mientras que el otro grupo colocaba la mayor satisfacción en el coito. En la realidad, ninguno de los dos grupos estaban tan bien delimitados, había una cierta combinatoria de ambos. La ideología de cada grupo causaba impactos específicos en los candidatos y esto influía en sus conductas terapéuticas con los pacientes. Además, los candidatos proyectaban sus propios conflictos internos en los conflictos entre los psicoanalistas. También por este motivo creaban en su psiquismo imágenes destructivas de psicoanalistas o psicoanalistas internos perseguidores. En los tratamientos didácticos, la delimitación de dichas imágenes mejora, dice Garma, la psique de los candidatos y les permite enfrentar adecuadamente las rivalidades destructivas existentes entre los psicoanalistas. Como consecuencia de la dependencia de sus psicoanalistas didactas, los candidatos se inclinaban a veces fervorosamente y fanáticamente hacia uno u otro grupo. Por lo tanto, cada ideología forzaba el contenido de las interpretaciones de los candidatos a sus pacientes. Y vamos ahora al tercer texto. En 1959, Garma escribe algunos contenidos de las discordias entre psicoanalistas y propone cómo mejorar las relaciones entre los psicoanalistas. ¿Cómo mejorarlas? Dice, el bienestar entre los psicoanalistas supone el análisis en circunstancias de aislamiento del candidato frente a los otros psicoanalistas. Y este debe ser un tratamiento interminable, como lo dice en Análisis Terminable e Interminable, alargando su etapa previa al ingreso a cursos y seminarios. Durante dicho tratamiento es necesario resaltar los contenidos de renuncia genital y económica de la profesión del psicoanalista. Hay que favorecer la libertad de actuación científica y didáctica de los diferentes grupos psicoanalistas. Esta es la posición de Garma y su consejo. Conclusiones. Garma detecta rivalidad y discordia entre los distintos grupos psicoanalíticos. Entre ellos actúan como hermanos rivales, aun cuando se aman. En ocasión se fanatizan alrededor de una idea teórica al modo de un líder de la masa. Pero es importante acordar al respecto que dice Freud en De Guerra y Muerte, temas de actualidad. Son personas educadas, instruidas, miembros destacados de la cultura, que demuestran ser muy coherentes y razonables en muchos aspectos, pero en otros caen repentinamente en una conducta sin acumen, como de idiotas. No niegan la realidad, pero la lectura que de ella hacen parece inadecuada. Estas actitudes producen dolor y sufrimiento y traen dificultades en el análisis didáctico. Es importante buscar el bienestar bajo el paraguas de la aceptación de las diversidades y el mantenimiento de una actitud siempre interrogante y lejana de las certezas absolutas. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a escucharla a Laura con las viñetas que hemos seleccionado un poco para ilustrar esto y para abrir la conversación. Laura. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para reflejar estas situaciones que habíamos presentado, proponemos algunas viñetas. Algunas ya las hemos hablado, pero nos pareció pertinente volver a traer, por ejemplo, el caso de la Raulito. La Raulito es María Esther, que perdió a su mamá siendo muy pequeña. Su padre no supo ni pudo cuidarla. Le daba alcohol para adormecerla y no pudo y para no ser molestado. La rebeldía de la niña lo llevó a dejarla en un orfanato del cual huyó, pasando por la calle, el reformatorio, el psiquiátrico y la cárcel.
No tuvo comprensión ni amparo en ningún hogar ni en algún marco asistencial o educativo. Sus vínculos más cercanos en lo afectivo fueron con marginales, rateros, prostitutas y chicos de la calle. Sin una mamá, con celadoras o enfermeras violentas, con hombres esquivos o peligrosos, la Raulito interpretó que correría menos peligro vestida de varón, pero un varón dessexualizado. La ausencia de seguridad y ternura determinó su tendencia a la impulsividad. La ferocidad de las imagos arcaicas, no neutralizadas por el aspecto civilizador del amor parental, la precipitaron a llevar una vida de fuga constante. No solamente fugó de la sexualidad, sino que también en su escape quedó privada de acceso a la educación y la cultura. Aún así, se aferró a un recurso providencial, su fanatismo por Boca Juniors. En una época en la que era infrecuente la presencia de mujeres en la cancha, se le permitió lograr inclusión en una masa que no solamente la aceptó, sino que la anidó y le dio marco a su inmensa necesidad de pertenencia. Este grupo representó una familia sustituta. La Raulito era bienvenida en los asados, en los entrenamientos y en la cancha, donde era celebrada. Se cuenta que, estando enferma, ante la prescripción de transfusiones, su fanatismo la llevó a imponer que solo recibiría sangre de hinchas de Boca. Y cuando falleció, los jugadores y el club la velaron en la Bombonera y pagaron por su parcela en el cementerio boquense. En la magistral composición del personaje desplegado por Marilina Ross, dice: desde que nací estoy escapándome. No me hallo en ningún lugar. Cuando empecé a andar por la calle, de algo tenía que vivir. A mí no me gusta pedir. Empecé a laburar. Y ahí me empecé a vestir de pibe, porque para una pibita es más difícil laburar. La Raulito no podía confiar en la bondad de algún objeto y tercamente insistió en no aceptar ayuda ni cercanía, haciendo de esto su lema de vida. En su mímesis con el ideal del yo representado en el pibito autosuficiente, se figuró como un exitoso jugador de fútbol sin poder comprender por qué la perseguía la cana. Se preguntaba: ¿a quién jodo yo? Aún así, con sus sinsabores y carencias, podemos ver en María Esther un modo atenuado del desarrollo fanático y que ejemplifica la adhesión como sustituto ante una carencia afectiva y la inclusión en una masa que valoró el sabor anecdótico de su presencia. Vamos a otro caso, la historia de Tucho. Tucho nació en el interior del país. Familia tradicional, padres notorios que figuraban en la columna de sociales del diario local. Creció como un chico normal, altibajos en la escuela, pero buen deportista. Las chicas lo miraban, destacado, pintón, con auto. La popularidad lo mareó y pensó que estaba para más. Planteó que quería ir a la universidad en la capital provincial. Ahí las cosas se complicaron. A la universidad nunca fue. Lo que no se perdía eran las fiestas electrónicas. Llegaba roto a los partidos y así vinieron muchas lesiones. Odiaba quedar en el banco y para distraerse empezó a ir a más fiestas, con más chicas, más alcohol y llegaron las sustancias. En esa etapa fue que cayó preso por una pelea de la que no tiene ni un recuerdo, pero que lo dejó detenido por meses, hasta que la familia consiguió sacarlo. La única forma de salir del penal fue ingresar a una granja de los evangélicos. Mamá y papá estaban enojadísimos, y aunque no lo visitaban, tampoco lo iban a dejar preso. En la granja empezó su cambio. El pastor Tomás les enseñaba a amasar pan o les leía mientras plantaban y arrancaban yuyos. Le emocionaba escucharlo, él sí que era un tipo bueno.
Le hacía dar ganas de ser bueno y ayudar en la misión. Parecía que la vida había tomado un sentido más claro. Empezó a acompañar al pastor a todas partes, como una sombra. La seguía también a la pastora. Cuidaba los ingresos del templo, limpiaba, manejaba la chata para llevar cosas a la granja donde antes estuvo. Encontró su vocación en el servicio. Las cosas se complicaron cuando una tarde en la granja apareció una nueva enfermera. Tucho se deslumbró. Empezó a ofrecerse reiteradamente para llevar el abastecimiento. El pastor tomó nota de su exacerbado interés en esta tarea que antes no pedía y comprendió que se relacionaba con la chica. De pronto, los sermones y las lecturas tuvieron una nueva línea argumental. Advertencias en contra de la lujuria, el egoísmo y la pérdida del interés sobre lo espiritual. Tucho se sentía confundido. Su mundo pulsional lo urgía, pero su padre pastor, en sus mandatos, le infundía pavor de convertirse en un réprobo. No pasó mucho tiempo hasta que la enfermera fue reemplazada. Y Tucho se dedicó con ahínco a predicar las virtudes de la castidad y la devoción al culto por sobre la tentación mundana y demoníaca. Ahí se marcó y se intensificó su camino, su cruzada contra la indecencia y todos los males de este mundo. La misión sobre todo. Tucho se convirtió también en el buchón y el celador, siempre vigilante y siempre llevando a oídos del pastor la crónica de las desviaciones ajenas, como un modo de eludir la conciencia de sus deseos propios. Podría plantearse que antes de concretar una maduración y un fortalecimiento de un ideal del yo, Tucho queda identificado con una imago de un yo ideal puesto al modo de un proton-pseudos, un remedio de ideal del yo protésico y embaucador. La insuficiencia de sus vínculos familiares y sociales lo dejaron inmerso en un entorno de melancolización ante las demandas de un pastor patrón con certezas prácticamente psicóticas y sin poder resolver cuál es su esencia, su identidad. Ahora, reflexionando, si se intenta enlazar estas viñetas desde lo conceptual, podemos decir que la total dependencia e indefensión del infans determinan una huella traumática. Todo sujeto, aun cuando haya alcanzado un nivel adecuado de autonomía, capacidad ejecutiva y pensamiento lógico, en condiciones de marcada o de extrema frustración, incrementa su tendencia a la agresión. En condiciones normales, la emoción agresiva es encausada para tramitar los apremios de la vida por medio de acciones eficaces, pero reparos éticos, estéticos o eróticos podrían llevar a inconscientizar algunas de las mociones en pugna, lo que dificulta o impide la descarga vicariante o impide la elaboración. Esta situación de estancamiento resulta en un marcado incremento de angustia, hetero y autoagresión, así como desorganización psíquica. Desde otro ángulo, observamos que los desafíos, dificultades, insatisfacciones y temores propios del desenvolvimiento cotidiano del individuo en su relación con el mundo circundante generan una necesidad de recogimiento y elaboración, cuyo mejor exponente es el dormir y el soñar, que, garantizado por la privacidad y la inhibición motriz, facilitan la elaboración y una descarga a pequeña cantidad en el reencuentro con nuestra loca vida onírica. Pero cuando la intensidad de la investidura excede las posibilidades de procesamiento del sujeto, aparecen manifestaciones oniroides en la vida de vigilia, que sin llegar a constituir delirios sistematizados, recuerdan un cuadro sonambúlico, una especie de pesadilla en la vida cotidiana. Decrece el juicio crítico, hay propensión a adoptar certezas y a adherir a líderes carismáticos, representados como la encarnación de estos sueños de la omnipotencia arcaica.
Aquellos individuos que en etapas tempranas de la vida, de inmensa gravitación en su estructuración narcisista, hayan encontrado marcadas dificultades en el establecimiento de un lazo amoroso que prodigue confianza en la bondad de sus objetos parentales, muy posiblemente quedará a merced de la ferocidad de las imagos arcaicas propias del yo ideal, dificultándose su desarrollo hacia el establecimiento de un ideal del yo más maduro, más civilizado, es el del complejo de Edipo. Como plantearía Cesio, el individuo cae en el terreno de la tragedia edípica y la actual neurosis, en lugar de poder avanzar al estadio del complejo de Edipo. De esta manera, la falla en el vínculo con los padres de la historia personal, los de la identificación más temprana, arrojan al sujeto a adhesiones a personajes o abstracciones que recuerdan las figuras míticas de la tragedia, los seres feroces que demandan carne y sangre, como vemos en el caso de Tucho o en un modo más atenuado en la Raulito. Está silenciada, Luz, perdón. Muchas gracias, Laura. Creo que, bueno, las viñetas me parece que pueden dar lugar también a que podamos trabajar algo. Y bueno, ahora abrimos a la conversación. Así que como con que levanten la mano ya está, no hay problema. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ana Yomato. Ana, bueno. Ana, en primer lugar, Eres la papá. felicitarlas a las tres, porque los trabajos me parecieron hermosos y provocadores de ideas. Yo voy a hacer dos preguntas que me fueron surgiendo mientras ustedes hablaban. ¿Podríamos hablar de fanatismos buenos y malos, entre comillas? O sea, fanatismos que nos llevan a un daño en la población. Yo participé de un grupo religioso que me pidieron que fuera a dar unas charlas, que seguían con fanatismo absoluto a su maestro y eran veganos, pero más que veganos, ultra radicales. Y este grupo humano se caracterizaba por hacer el bien en su comunidad, educar, bueno, formar a la población. Entonces yo pensaba, porque una vez le dije a una de ellas, se denominaban hermanas, le dije, ¿qué pasaría si te casás con un no vegano? Y me dijo, jamás podría casarme, no podría abrir la heladera y encontrar cadáveres, ¿no? Esa es una pregunta, porque los otros fanatismos, los malos, los conocemos, y ahí la pregunta de uno de esos fanatismos malos es si plantearon la relación de esos fanatismos dañinos con la falta de criterio absoluto del principio de realidad. Por ejemplo, en este momento tenemos, políticamente hablando, un fanático que ya por segunda vez cambia la fecha de la Navidad, ¿no? Ahora el 1 de octubre para esa colectividad, para esa nación, va a ser Navidad. Con lo cual, obviamente, uno dice, ¿pero está loco? No. No desde el punto de vista del DSM-4, pero nosotros pensamos que de alguna manera está afectado su criterio de realidad. Bueno, vuelvo a agradecerles. Gracias. Hacemos dos intervenciones y después Exacto. vamos conversando entre todos, ¿les Vamos parece? conversando. Vale. ¿Alguien más? Bueno, si no hay, a ver, yo un poquitito voy a tomar el tema de, una cosa es algunas características fanáticas, Ana, me parece, es decir, todos sabemos el fanatismo que existe, por ejemplo, por el deporte, por algunos deportes en cualquier lugar del mundo, pero me parece que hay algo que marca la diferencia entre lo que vos llamás un fanatismo bien entendido, ser hincha de un club de fútbol, ser fanático por ver determinadas películas, es decir, ciertas características de afición hacia determinados objetos con el fanatismo que ciega de alguna manera, es decir, aquel en donde el juicio crítico está suspendido y desde algún punto de vista me parece también a veces que falta principio de realidad.
Yo no te podría decir porque obviamente nosotros no vamos a hablar de la psicopatología de estos personajes, porque me parece que es algo que no nos compete, pero sí, evidentemente, en el momento en que hay el juicio crítico está, digamos, vulnerado o no se utiliza, ahí me parece que justamente es donde aparecen estos casos de fanatismo a ultranza, ¿no? Sin olvidarnos de el tema de psicología de las masas, ¿no? Que me parece que también es importante pensarlo desde este lugar. Laura, Gracias. Perdón, Marisú, ¿querés vos primero? dale. Sí, pero abrí el micrófono, Marisú. Después te Veo pasamos, Laura. que hay tanta gente amiga que me sale el conversar, me sale espontáneamente. Y dale. Yo me pregunto si es falta de realidad o si es una versión de la realidad que está teñida por la presencia de la persona que se ha metido adentro de la cabeza del individuo. No, yo no diría que es... había un libro de Waslavic fantástico, How Real is Reality, ¿cuán real es la realidad? En que todo dependía de, como dice el poeta, todo depende del cristal con que se mire. Entonces, no es que yo creo que exista una falta de realidad, sino una falta de realidad que se adecua al consenso, para decirlo de alguna manera. Es una realidad que escapa al consenso. De hecho, esto se ve en los grupos, ustedes hablaban de la diversidad entre los seguidores de Melanie Klein y los freudianos, y estamos hablando de gente con una cultura y con un desarrollo enorme. Sin embargo, frente a la misma situación, por ejemplo, en la relación de una niña frustrada, puede decir que se la tragó la madre, podría decir un analista de una orientación y otro analista de otra orientación, es qué pasa que no se produjo el pasaje al padre. Y visto desde dos ópticas que en realidad no se contradicen, pero que privilegian una visión o la otra, tenemos dos análisis distintos. Y esto no se puede desdeñar. Eh, entonces, ¿qué es la realidad? ¿La realidad es algo que existe en sí o es una construcción psíquica de cada uno? Y esa construcción psíquica de cada uno está, entre otras cosas, condicionada, matizada, eh, digamos que toma el perfume de las identificaciones propias de cómo son asimiladas esas identificaciones propias, porque estoy segura que todos los que compartimos esta pantalla, si bien hay algunas realidades que compartimos, por ejemplo, el precio de los alimentos, hay otras realidades respecto de las cuales nosotros tenemos nuestra propia versión. Y eh, entonces creo que hay más posturas que están más de acuerdo con la psicopatía, hay posturas que están mucho más abiertas a lo que sería desde el psicoanálisis a una ética del psicoanálisis, porque la ética del psicoanálisis no solo es guardar la confidencialidad del paciente, es tratar de lograr el mejor desarrollo posible del paciente. Bueno, no sé si lo dije como me salió a borbotones, es un espacio lindísimo. Yo pensaba la Raulito, esto de disfrazarse de varón, ¿cómo no? ¿Y qué hacía George Sand? Y era una persona muy importante, sin embargo, para que le dieran crédito para llevarse a Chopin a otro lado, se disfrazaba de varón, iba y actuaba como un varón. Y Chopin se dejaba llevar en todo esto. Estas cuestiones no responden a ciertos estereotipos que son muy fuertes también, y estos estereotipos masculino, femenino, no marcan también según las épocas, las posibilidades de cada uno.
Bueno, en fin, es interesantísimo todo lo que ustedes plantean. Disculpen si me desbordé. María Cristina. Bueno, primero gracias por todos los que están acá en el Zoom y por las preguntas que van haciendo. Pensando en lo que dijo Ana, diríamos, en el fanatismo no lo pensamos si hay fanatismos buenos o malos, sino que lo que pensamos es que el fanatismo nos separa de la realidad. Por supuesto que la realidad no es una cosa en sí, como diría Kant, sino que hoy lo pensamos como una construcción, como dijo recién Marisú, pero al segregarnos, al separarnos de la realidad, hacen una realidad, otra una segunda realidad paralela, en la cual rigen, tomando el ejemplo de Ana, rige la prohibición de determinadas comidas, la aceptación única de otras comidas, como los veganos, y esto trae consecuencias, se puede decir que esto es inocuo, y me parece que en el mismo ejemplo que trae Ana, ya me hace pensar que no es inocuo, porque esa señorita a la cual Ana le pregunta, ¿y vos te casarías con un no vegano? Y dice no, pero del mismo modo que hoy sabemos que es difícil los casamientos interreligiosos, el judío con el cristiano, con el musulmán con el judío, con el cristiano, se realizan, pero estos matrimonios mixtos tienen muchísimas dificultades justamente porque no comparten esto que aceptan como realidad los dos protagonistas. Esto quería agregar. Laura. Sí, yo también creo que estuvo muy interesante, Ana, la pregunta tuya como disparador, porque en realidad a mí me llevó a pensar que quizá una clave para definir qué es lo que convierte algo en malo. Y lo que hace malo a una idea, a un gesto, a una actitud o a una modalidad es el arrasamiento del otro. Es la actitud de intolerancia, pero de intolerancia que puede llegar a una intolerancia violenta, que puede llegar al intento de aniquilación del otro. Este, pero, o sea, desde este punto tenemos, por eso me parece que el fanatismo puede venir en su versión más simpática como un apasionamiento que nos hace vivenciar alguna de de nuestros intereses, de nuestras actividades, de nuestras modalidades facilitadas y preferidas de descarga y de sublimación. Esto, por supuesto, la persona que tiene el hobby donde realmente se encuentra a gusto, o nosotros que sentimos que nuestra actividad, que nuestra búsqueda de conocimiento psicoanalítico y de tener mejor práctica, esto también lo vivimos con un cierto grado de apasionamiento. Alguien podrá decir, oh, qué fanático, se queda estudiando un fin de semana. Y bueno, a veces sí es un poco de fanatismo, pero en realidad la intención es beneficiar, la intención es sublimar. Ahora, cuando la intención es, si yo imaginemos como analista didáctica, constituyo con mi paciente una masa de A2 y abuso de su buena voluntad y de su transferencia positiva y lo inclino hacia mi manera de pensar y sutilmente deslizo comentarios desagradables acerca de supervisores o otros profesores de seminario, cosas por eso es un abuso, eso es algo tanático. Entonces, también hay un arrasamiento de la singularidad y de
de la posibilidad de un paciente de ser el mismo. Al fin y al cabo, volvemos a la frase esta de que con el psicoanálisis lo que ayudamos es a que alguien sea lo que verdaderamente es. Entonces, ¿cómo ser lo que uno es? A través del psicoanálisis, pero si el psicoanálisis está llevado por parte de un analista fanático, por un analista que impone narcisísticamente también sus convicciones, y entonces ya no va a ser tan libidinal el proceso. Y entonces ahí me parece que se desliza también. Y me parece, por eso destaco y me parece importante, más allá de que somos un grupo que estudia los aportes de los autores argentinos al psicoanálisis, valoro profundamente este aporte que traes vos, Cris, de rescatar estos conceptos de Garma, porque al fin y al cabo tienen una vigencia inmensa en este momento también. Entonces, por eso me parece que, bueno, valoro profundamente las distintas miradas que van surgiendo, y valoro también los aportes que se van haciendo. Así que, bueno, gracias. A ver, ¿alguien más? Sí, yo levanté la mano. Bueno, adelante. Si bien es sumamente difícil definir qué es bien y mal, solamente a ver si tratamos de aclarar algo. Es decir, si el tema del bien y el mal fue tratado por los filósofos desde la antigüedad y tenían una definición clara de uno y de otro, sobre todo Aristóteles en la Ética Nicómaco lo escribe claramente, sigue en la Edad Media, donde la verdad es fundamentalmente la verdad revelada, pero todo esto cae en la modernidad. Y en la modernidad, y hasta hoy, se tiende a pensar que más que hay una verdad o algo es verdadero en sí mismo, siguiendo a William James, se piensa que es verdadero cuando se ha actuado de ese modo y el actuar de ese modo prueba que realmente el resultado es positivo, ¿no? Es decir, que si una pareja viene al consultorio y se quiere separar, ¿es bueno o malo la separación? Por las consecuencias las conoceréis. No sabemos qué va a ser de la vida de cada uno de ellos, casados o separados. Y me parece que este tema que trajo, vuelvo el tema de Ana, que no puedan casarse dos personas porque una es vegana y otra no es vegana, tampoco sabemos si esto es en sí mismo malo. Depende de cómo cada una de esas personas hagan rodar su vida en el camino, haciendo otras elecciones en función de esto de me caso o no me caso con esta pareja. Gracias. Bueno, Eunice. Sí, dos cosas para redondearlo. Me parece que las dos cosas sería para que ese fanatismo no sea dañino, sería el odio y la libertad. Porque si esa persona la odia, por eso no se va a poder casar. Pero si Claro. no lo odia y le deja comer el churrasco, no tiene por qué un fanatismo que no puede destruir. Y la libertad de que cada uno pueda pensar lo que quiera, no imponer su verdad. Y odiar al que no piensa como uno, esos serían los dos fanatismos realmente dañinos para mí. Sin libertad y con odio. Diana. Qué bien. A mí me parece que si hay tolerancia, en este caso del vegano al que come carne, eso ya no es fanatismo. El fanático es intolerante. No va a Claro, tolerar que claro. el otro coma Muy bien. carne y le va a vivir cuestionando que vos con el churrasco eso te hace daño y matás animales.
Ya no Ahí es sí. fanatismo, no se puede pensar en términos de bueno o malo, sino de tolerar las diferencias, de aceptar al otro con sus defectos o virtudes. Y eso ya no es fanatismo, me parece. Cierto, ya no sería fanatismo, no es ni bueno ni malo, no es fanático nada más. Sí, sí, eso lo completa más. Tiene Yo una quisiera, ideología, una manera de pensar, pero no fanática. yo quisiera redondear un poco este tema porque en realidad me parece que el concepto de fanatismo justamente tiene que ver con no aceptar la alteridad radical. Es decir, porque en los términos de tolerancia y todo esto está en relación con esa alteridad radical que la necesitamos por una parte, porque una parte nuestra, el sujeto necesita contar con el otro para poder subjetivarse, pero por otra parte, el contar con el otro también implica poder aceptar del otro y de uno mismo esa alteridad radical. Cuando esto está arrasado, ahí entonces yo creo que entramos dentro del campo del fanatismo. Nadie puede pensar. Es decir, pasamos del símbolo a la acción directamente, ¿no? Un poco lo que yo comentaba de Berardi. Nos vamos ya al campo de la acción y al campo del yo ideal y de las ideas únicas. Esto creo que es lo más arrasador. Hoy en día, un poco lo que sucede, me parece, y por eso lo comentamos al principio, es el tema de las pequeñas diferencias. Los grupos identitarios se unen justamente por las pequeñas diferencias. Entonces, creo que además esta atomización de lo que es el campo identitario grupal tiene mucho que ver también con las paradojas, ¿no es cierto?, de la dinámica del mundo, porque fíjense ustedes que frente a un mundo globalizado, la tendencia es cada vez a el campo identitario de los pequeños grupos con los pequeños, en la lógica de los pequeños narcisismos, ¿no? Y esto me parece que es importante y que tiene que ver además con esta cuestión de la caída de ciertos ideales, que estoy de acuerdo, creo que lo dijiste vos, Cris, que arranca desde la Revolución Francesa, digamos, con el mismo, pero que después va cada vez tornándose, digamos, pasa de lo racional a lo existencial y hoy prácticamente estamos en el campo, en muchos casos, en el campo de lo ecléctico, ¿no? En donde, digamos, todo, alguien habló en algún momento de que todo está puesto a prueba, creo que fuiste vos, Cris, también. En realidad lo que me parece es que el mundo en el que vivimos, marcado por una lógica de mercado y por las redes también, hace justamente que se vayan realizando estos pequeños grupos. O sea, ha habido cambios muy grandes, sociales, económicos, que llevan un poco esta lógica de los pequeños grupos que se terminan fanatizando. Pequeños grupos, por ejemplo, que tienen un hobby determinado, algo que va más allá de la pasión y bueno, son capaces de ir a un recital y de destruir, ¿sí? Es decir, me parece que ahí hay un punto que marca la diferencia entre ir, pasarla bien y ir a destruir. En el momento en que se va a destruir, porque justamente de alguna manera entramos en el apasionamiento y ya hay algo que rebalsa, ahí ya estamos entrando en el campo, me parece, de los fanáticos. Yo no hablaría de lo bueno y lo malo, creo que es justamente esto, el respetar al otro, respetar su alteridad, respetar su creación o no hacerlo. Por ejemplo, me acuerdo lo que pasaba en algún momento con algunas obras de arte, que cuando no gustaba un determinado motivo o una determinada creación, iba al lugar donde se hacía la instalación y se la destruía. Bueno, esos son nuestros fanáticos, porque es no respetar la alteridad del otro y no respetar su producción, su obra. Esto es un poquitito, quería hacer una acotación. Diana, tenés la palabra. Sí, hoy estaba leyendo que, por ejemplo, esto de la bomba que pusieron en la sociedad rural, una de las opciones que se barajan es que sea apuesta por grupos fanáticos veganos, que esa no se me había ocurrido, y ahí es donde se transforma en destructivo el fanatismo, porque Muy bien. entonces nadie puede comer vacas, que no es lo mismo que en la India, donde todo el mundo está de acuerdo en que las vacas son sagradas, pero acá se trata de otro tema, ¿no? De que si comen carne son mis enemigos. Y estaba pensando también en el tema de los matrimonios mixtos, donde ahí se juegan, católico judío, por ejemplo, se juegan otras cuestiones que lo hacen más difíciles.
como que es la educación de los hijos, ¿no? Si se trata de gente que está muy identificada con la religión. Por ahí hay gente que es más moderada y que no le da tanta importancia a la religión y que por ahí podría funcionar, pero también entra la diferencia de las culturas, donde la tolerancia tiene que ser más amplia, ¿no? Digamos que si se trata de un judío agnóstico y que es solo por la raza, con un católico criado católico, pero agnóstico, por ahí puede funcionar. O de gente adulta que por ahí ya no tiene que criar hijos, pero es más difícil porque implica otro tipo de ideales que tienen que ver más con la espiritualidad que con el tema del veganismo, me parece. Marisol. Bueno, yo la voy a hablar a Luz y parte de todo esto que se está hablando, de cuando se pasa de lo que puede ser una crítica o una elección a una destrucción, y yo pensaba que esto tiene que ver con lo que habla Freud en la decisión del yo. Hay una parte del yo que acepta el complejo de Edipo y que acepta la ley, y hay una parte del yo que es pura desmesura. Esa parte del yo, que es pura desmesura, sería la parte identificable con estas actitudes que no toman en cuenta ni la ley, ni las limitaciones, ni nada por el estilo. Ahora, yo quería rescatar también las palabras de Freud, ¿no? Porque Freud dice, él habla de que tenemos que dejar de lado nuestros criterios, nuestros pensamientos personales, nuestros gustos, incluso si respecto de qué pensamos de que una persona sea, por ejemplo, muy religiosa, menos religiosa, que se divorcie, que no se divorcie, que estudie, que no estudie. Él habla de una cierta abstención de la posición del analista, y en un solo lugar él habla de los juicios de valor. Y lo que dice es que sabe muy poco de los juicios de valor. Los juicios de valor serían básicamente lo que dice que es bueno o malo, ¿no? Y lo que dice es que los juicios de valor de los seres humanos derivan enteramente de sus deseos de dicha, y por lo tanto son un ensayo de apoyar sus ilusiones mediante argumentos. Ahora, ¿qué serían los deseos de dicha? Que vean la traducción. Uno podría, claro, ¿qué son los deseos de dicha de alguien? Sería una exaltación de la propia identidad. Por esta cuestión narcisista de yo me amo, yo pienso que lo mejor es la gente que piensa como yo, y que por lo tanto los deseos de dicha serían sinónimos, o por lo menos tendrían toda la carga narcisista individual. Quiere decir que esta cuestión de los juicios de valor es algo absolutamente personal, como es personal el narcisismo. Bueno, creo que todo esto, pero me parece respecto de lo de Luz, que lo que dice Luz y lo que han estado diciendo, ¿no? En general, creo que es clara la distinción entre aquel aspecto que tenemos todos en que acatamos la ley, y el otro aspecto en que no nos importa nada de la ley es esa otra identificación con la desmesura, con lo que hemos visto en muchos regímenes, lo que estaba diciendo, por ejemplo, Ana, de cambiar la fecha de Navidad porque hay que darle una alegría al pueblo. Entonces tenemos que darle una alegría al pueblo, todo el mundo a hacer el arbolito y vamos a hacernos regalos, ¿no? ¿Este hombre está loco? No, ¿qué va a estar loco? Es requete psicópata, está requete lúcido. Se inventó algo, pan y circo. Se inventó algo que es viejo como el mundo. Bueno, quería traer esta cita de Freud nada más. Bueno, gracias. Laura, gracias Marisol. Laura.
Pensaba, me parece muy interesante lo que vos estás planteando como una escisión en este aspecto, porque realmente son aspectos que están dentro de lo consciente y que aparecen como un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Claro. Pero también pasando, digamos, al tema de o sea, la escisión la dejamos dentro de lo que sería el yo, y sabemos que el yo tiene aspectos conscientes y no conscientes, pero esto lo planteo como duda porque ahora me has dejado pensando para próximas oportunidades, pero lo que pasa es que yo me lo había configurado mentalmente con la conceptualización de a los aspectos que tenemos como propios de nuestra etapa del complejo de Edipo y cómo el conflicto de la emergencia de aspectos más propios del yo ideal que serían previos a la institución del complejo de Edipo, o sea, como estos aspectos de lo que Cecil le decía como la tragedia. Siento como que se me hace conflicto entre los dos modelos, pero me parece que acá hay algo a pensar que va a ser interesante. Así que me parece que lo vamos a seguir después pensando y conversando. En cuanto a la cuestión del dictador que decide que la Navidad va a ser el 1 de octubre, me parece que dentro de su psicopatía, además, hay una inteligencia transgresora en el sentido de decir acá, el Estado soy yo. O sea, una cuestión absolutista de ofrecerse como un sustituto divino, un sustituto de la legalidad, un sustituto de... O sea, es demoler todo lo que culturalmente tenemos establecido. Esto ya va más allá de lo que alguna vez elegantemente hemos hablado como deconstruir algunos conceptos. No, esto es demoler los convenios que tenemos entre las personas, ante nuestra civilización, es demoler nuestra civilización y ofrecerse como el jefe de la horda, directamente. Claro, pero Lau, yo soy, este no es el rey Sol, porque en realidad en las monarquías absolutistas era así, y él en nombre, esta persona de la cual estamos, bueno, más o menos todos hablan, es que, digamos, lo que pone como ofrenda es justamente, él lo que vende es que todo esto se hace en pos de la felicidad, de la dicha. Si se arma un argumento, hablando Marisú, se arma un argumento de sus valores y habla de la dicha del pueblo. Es Claro. decir, el rey Sol le importaba un pepino si el pueblo comía, no comía, si se morían de hambre, era algo que no interesaba porque, bueno, vivían en su mundo paradisíaco de Versailles y se terminó la historia. Pero aquí no, aquí realmente hay como una, digamos, una distorsión, una realidad paralela en donde esto se hace para la dicha de los otros, argumentándolo además. Cuando, por supuesto, lo que hay detrás de esto es digamos, un dictador. Pero bueno, digo, me parece que es interesante ver la diferencia. Bueno, a ver, ¿quién más? Yo Diana. creo que volví. Ah, perdón. No, Diana y Marisú, ¿sí? Diana. Marisú, No, era simplemente un ejemplo sacado de la práctica de APA, ¿no? ¿Sí? Como a veces ayudamos a un paciente a hacer un informe, una experiencia mía personal de supervisión, donde el paciente cita. Hablo de esto hace años, ¿no? No es actual. Hace varias administraciones distintas, donde el paciente cita un autor que no es, en ese momento, no sé, no era el propio analista el que daba el ok por la supervisión. Lo tenía que dar instituto. En que la aprobación de
de ese escrito, sí, llevó como un año, porque existía un, ¿cómo se los llama ahora a ciertos autores que quedan defenestrados o que queda, no, no es esa la palabra, es otra, Codex. cancelados, donde Cancela. se cancelan? De modé. No, no es de modé, porque de modé puede ser, qué sé yo, de modé es otra cosa que pasó de moda, puede ser Edith Piaf incluso para los jóvenes. Esto es cancelado, que no puede ser aceptado. Y de repente, estas cancelaciones, a veces brutalmente o a pequeña cantidad, las vemos en las instituciones. Y ahí sí me parece que hay esta desmesura que no obedece los límites de la ley. Eso es lo que quería decir y que para mí fue una experiencia muy personal, muy dolorosa y que me encendió una luz de alerta porque en una institución como APA, donde caben todas las posturas, sin embargo, todo esto se filtra, inevitablemente se filtra. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Con esta cuestión narcisista de cada uno. Bueno, esto quería decir, porque me parece que esto tiene que ver con nuestro trabajo. Pero es interesante lo que decís, Marisú, porque en realidad ahí está la paradoja, ¿no? Por un lado hablamos del pluralismo y por el otro lado puede llegar a aparecer la cancelación de un informe porque a X se le ocurrió citar a X autor que a fulanito no le gustó. Yo creo que Claro, ahí que para en el fulanito ámbito. está cancelado, exactamente. Eso sí creo yo que estamos como cuando se peleaban los grupos, los freudianos y los... Cuando hay esa cosa de que cada uno quiere destruir al otro, yo creo que cuando ahí se enraiza la pulsión de muerte y ahí está el fanatismo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Alicia, ¿vos levantaste la mano o me pareció a mí o hiciste así? Sí, Diana seguro, Diana. pero Alicia, ¿vos levantaste la mano? No me está escuchando. No escucha, no sé. No, Alicia. no, no. Sí, ¿levantaste la mano? No. No, me pareció a mí. ¿A qué Alicia te referís? Alicia García Pena, ¿vos levantaste la mano? Entré tarde. No, debo haberme rascado la cabeza. Me pareció a mí. Listo, Diana. Y No me después, quedo con Alicia porque realmente sería medio... Ganas de hablar me dan, pero tuve que estar en otra reunión y quería participar, aunque sea lateralmente. bueno, gracias. Yo me estaba Diana, refiriendo- tenemos un minutito. Diana y Lili, que no, si podés mostrar que tiene la mano levantada. Diana, ahí está. Sí. Diana, vos y un minutito a Lili. Dale. Sí, me quedé pensando en un trabajo que estuve leyendo de Blecher acerca del encuadre, en donde Blecher habla de el encuadre como lo constante y el proceso como lo cambiante. Y cuando hablaban de Maduro, Maduro lo que hace es romper el encuadre, ¿no? Y entonces cuando un dictador rompe el encuadre, cambia todas las reglas de juego. Y ahí aparecería, según Blechen, lo psicótico. No solo lo psicopático, también lo psicótico, que es lo primario, lo simbiótico que se ve en el fanatismo, esta cuestión de lo primario y que es lo simbiótico y que no se puede romper y de lo cual no se puede hablar. Bueno, yo les agradezco a todos, ha sido una conversación realmente muy enriquecedora y espero que podamos volver a encontrarnos en este o en otro espacio. Así que desde aquí buenas tardes y bueno. Aplausos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por enriquecernos siempre con sus aportes. Gracias, Eva. Muy bueno, gracias.